Buenas, no sé si me miran bien. Sí, apóstol, lo vemos muy bien, que Dios me lo Yo tuve que bendiga. reiniciarlo porque mi pantalla se volvió totalmente borrosa. Ah, Ya habían varios conectados y tuvimos que cerrar. sí. Y estamos contentos de todo lo que el Señor está haciendo. Y antes de que terminemos el día de hoy y cerremos esta transmisión, quiero hablar acerca del discipulado y los futuros pasos antes de que nos apartemos todos. Entonces le voy a pedir que por favor se quede unos minutitos después de terminar la clase para poder hacerlo. Uh, y entonces estamos bien y el tema de hoy es, es el tema, la segunda parte de lo que hemos venido hablando, que es el arte de la comunicación. Me parece bien interesante este concepto del arte de la comunicación porque, ah, como ustedes ya conocen, muchos de ustedes han tomado esta clase. Hemos estudiado homilética, que es el arte de la predicación, desde la perspectiva de 1 Corintios capítulo 14, lo que es comúnmente conocido como el capítulo de los dones de comunicación. Recuerde, hay 9 dones, 3 diferentes grupos, 3 de ellos son lo que podríamos decir los dones de comunicación: profecía, lenguas, interpretación de lenguas. Y el Señor dedica casi un capítulo completo, que sería el capítulo 14 de 1 Corintios, para poder enfatizar y establecer y estructurar, a crear salud en la forma que los dones son presentados. Y he tomado, por ejemplo, todo este capítulo y lo he usado como una forma de cómo poder predicar, cómo poder transmitir la palabra, porque la palabra, como ustedes ya lo saben, es en su común denominador, la predicación de la palabra en su común denominador es es un arte de la profecía, porque estamos hablando la palabra de Dios, estamos transmitiendo la palabra de Dios, y entonces es una forma de profecía. De tal forma que si nosotros lo vemos desde esta perspectiva, entendemos que entra dentro de este mismo marco. Desde el mes pasado hasta ahora, nosotros venimos estudiando el arte de la comunicación, pero principalmente en varias áreas que yo creo que son sumamente importantes. Todos en el ministerio tenemos que enfrentar ciertas áreas de comunicación. Por ejemplo, no solamente en lo que podríamos decir nosotros la predicación de la palabra o la instrucción de la palabra, sino en nuestra posición de liderazgo, en nuestra posición siendo cabeza direccional de un ministerio, de una iglesia. Es nuestra labor también el dar instrucciones. Y entonces vamos a ver de que el arte de la comunicación tiene que ver con el dar de instrucciones, la confrontación, la corrección, la restauración, pero también la mediación. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido que involucrarnos en alguna crisis familiar, en una crisis matrimonial, en una crisis relacional que puede haber entre dos personas que tienen una sociedad empresarial o tienen una relación de años o tienen una amistad de años, de tal forma que todos estos aspectos de lo que podríamos llamar nosotros la comunicación tienen que ver con los mismos principios. Y esto es lo que venimos nosotros estudiando hoy desde la perspectiva de 1 Corintios capítulo 14. Lo interesante de esto es que es un paralelismo interesantísimo, porque si nosotros miramos el contexto que acaba de usar, instrucción, confrontación, corrección, restauración, mediación, si nosotros vemos, por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 14, en los primeros versículos donde encontramos la definición de los dones
espirituales. Como por ejemplo, en este caso, aquí en el versículo 3 del capítulo 14 dice, mas el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Y entonces vemos nosotros que hay un paralelismo. Ahora recuerde que hay una diferencia entre el don espiritual y el don ministerial, como por ejemplo en el caso de la profecía. La profecía como don espiritual tiene una limitación. Es para exhortación, edificación y consolación. Pero el don ministerial, como en el caso de un profeta o cualquier otro ministro, lo que nos está mostrando es de que es para instrucción, dirección y corrección. Y entonces un profeta, un apóstol, un pastor, puede usar su palabra, el don que Dios le ha dado para instrucción, dirección y corrección. Y entonces vemos nosotros de que hay un crecimiento, un nuevo nivel de comunicación, un nuevo nivel de relación. Si vemos más abajo, ya en el versículo número 6 del capítulo 14, encontramos de que el Señor dice, la comunicación es para otras cosas. Dice, si no os hablare con revelación, con ciencia, con profecía, con doctrina. Y entonces vemos de que empieza la profundidad del nivel de comunicación. Imagínese usted que usted tenga una confrontación como parte de su labor ministerial, usted tiene que confrontar. Y esa confrontación está fundamentado en un conocimiento que usted tiene, sea un conocimiento espiritual o sea un conocimiento de algo que usted ha observado, usted sabe algo que alguien le informó a usted. Y en un sentido de la palabra, lo que el Señor nos está mostrando es literalmente de que este don, el arte de la comunicación puede manifestarse en muchas maneras y muchas formas. Ahora, lo que es bien importante es de que nosotros veamos de que es mucho más que simplemente la limitación. El don del arte de comunicación es mucho más que solamente la limitación del don. El don de profecía, el don de lenguas, el don de interpretación, porque estamos viendo qué tan importantes son los principios que Dios ha establecido en este capítulo, que pueden definir, que pueden establecer, que pueden acelerar, que pueden facilitar la manera que nosotros nos vamos a comunicar con otros. Porque tiene que ver con nuestra actitud, tiene que ver con nuestro corazón, tiene que ver con los dones, como por ejemplo misericordia, amor, paciencia con la gente, pero mucho más está fundamentado en principios que Dios ha establecido que van a hacer efectiva nuestra comunicación con las personas que están recibiendo de parte de Dios y de nosotros en el ministerio. Ahora, quiero regresar al versículo donde nos quedamos la vez pasada. Y esto es 1 Corintios 14:11. Note lo que dice aquí. Mas si yo ignorare el valor de la voz, seré bárbaro al que habla y al que habla seré bárbaro para mí. Lo que me parece bien interesante, aquí hay dos aspectos muy interesantes. La primera, que cuando hablamos, cuando tú y yo que estamos en el ministerio, estamos en una posición de honor, estamos en una posición de autoridad, en una posición de responsabilidad, nosotros necesitamos comprender de que el límite de nuestra efectividad en la comunicación va a depender de este principio en el versículo 11, que es, ¿le doy yo valor a la palabra que estoy hablando? Es que miren, ¿qué es lo que socava el valor de nuestra autoridad, el valor de nuestra credibilidad, el valor de la autoridad que nosotros tenemos? Es porque a veces nosotros no le damos importancia a la palabra. ¿Cuántos de nosotros en el ministerio nos molesta cuando alguien, estamos organizando un evento, estamos organizando una actividad y en el momento cuando pedimos compromiso,
le decimos a la gente, ¿cuántos de ustedes van a estar aquí para poder apoyarnos en este evento que nosotros estamos haciendo? Y cuando nosotros empezamos a ver esto, realmente nosotros tenemos que entender de que ahí vamos a ver nosotros el carácter de la del valor de la palabra de las personas. Ahí es donde nosotros vamos a ver ese valor. ¿Qué tanto valor le da a la persona a su palabra? Porque nosotros no podemos creer en alguien más allá del valor que ellos mismos le dan a la palabra. Y entonces esto viene a abrir un sinnúmero de procesos porque nadie va a poder ser guiado, restaurado, confrontado, instruido, corregido, si primero no confían en que nuestra palabra tiene un valor. Y entonces esto nos lleva a nosotros a un proceso que ya nosotros introducimos esta parte la vez pasada, pero quiero bajar al punto número E de la página número 4, si no me equivoco. De la página número 4, el punto número E, edificación versus destrucción, porque ahí es donde nos quedamos. Mire, nosotros en nuestra posición de autoridad, en la posición que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, es importante que nosotros podamos reconocer de que nuestra autoridad está limitada literalmente a la forma que nosotros vamos a hablar. ¿Cuántos ministros del Señor, sin querer queriendo, han usado el púlpito? Que el púlpito representa, recuerda, ya lo hemos visto, representa nuestra autoridad, nuestra posición, nuestro honor, nuestra credibilidad. Hemos usado el púlpito como una forma para poder manipular a la gente. Usamos el púlpito para poder denigrar a la gente, para manipular a la gente, para poder coaccionar a la gente, para poder nosotros forzar a la gente a hacer lo que nosotros queremos que ellos hagan. Y lamentablemente lo que vamos a encontrar nosotros es de que ese no es el plan ni el propósito que Dios ha establecido. Porque imagínense, ¿cómo podríamos nosotros fundamentar algo tan sencillo cuando el Señor dice, bendecid y no maldigáis? Bendecid y no maldigáis. De nuestros labios, de nuestra boca, de nuestras palabras, de nuestra comunicación, nunca nosotros debemos usarlo intencionalmente para maldecir a alguien. Porque la maldición de una persona en autoridad es una forma, es casi, pudiéramos decir, es un acto de hechicería. Porque el maldecir es un acto muy satánico, porque estamos nosotros diciendo mal, estancando a la gente, limitando a la gente, y entonces en una forma u otra, nosotros nos vamos a encontrar cruzando una línea. Imagínense lo que dice el libro de Proverbios, capítulo 18, versículo 21, dice, la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que ama de ella comerá de sus frutos. La vida y la muerte están en el poder de la lengua. Imagínense qué importante es que nosotros entendamos de que nunca nosotros debemos de usar nuestra posición para poder manipular y mucho más limitar a una persona a través de la maldición. Yo creo que si hay un lugar para poder advertir a la gente de que si no cambia de camino, ellos están encaminándose ellos mismos a un camino hacia la destrucción. Pero es importante que nosotros, ni como padres, ni como esposos, ni como esposas, ni como pastores, ni como ministros del Señor, nosotros usemos nuestra posición para poder limitar a las personas. Porque fuimos llamados a edificar y no a destruir. Y la realidad, ¿qué es lo que se nos va a devolver? ¿Qué es lo que dice este versículo? Que si nosotros hablamos equivocadamente, fuera de lugar, sin darle valor a la unción que Dios nos ha dado a nosotros, dice que eso se va a devolver. Y se nos va a devolver porque eventualmente nosotros vamos a comer de ese fruto.
Y entonces es tan importante de que nosotros podamos comprender de que este es un área muy importante que debemos de tomar nota nosotros acerca de esto. Ahora, regresemos a la segunda parte del versículo número 11, porque está hablando de darle valor a nuestra voz, darle valor a nuestras palabras. La segunda cosa que nos dice ahí en el versículo número 11, dice de que si yo no le doy valor a eso, lo que eventualmente yo voy a hacer es de que voy a crear tal vacío entre la persona o las personas, como pudiéramos decir, un grupo dentro de una congregación, en medio de un servicio, o a los que estamos dándole seguimiento. Y lo que estamos verdaderamente diciendo, estamos creando un vacío donde va a haber tal vacío de incomprensibilidad, donde no vamos a poder ni comprenderlos a ellos, ni ellos nos van a poder comprender a nosotros. Vamos a ser como bárbaros para ellos, o ellos van a ser bárbaros para nosotros. Porque hemos llegado a un punto donde no estamos llegando al lugar de conexión que es tan importante como fundamento de la comunicación. Ahora, veamos el punto F, que es el segundo de hoy. Tenemos que aprender a ser transparentes y no hablar en procesos de oscuridad. Si nosotros lo vemos desde la perspectiva, por ejemplo, de un matrimonio, yo creo de que el silencio o la ignorancia de ciertas cosas son tan potentes como la misma mentira, o entran dentro del marco de la misma mentira. Yo me recuerdo una situación que lo uso como ejemplo de esto, porque creo que es bien importante. Cuando yo tenía como 9 años de edad, yo había cometido un error y me le acerqué a mi mamá y le dije, mami, quiero contarte lo que hice, quiero contarte lo que me sucedió, pero yo te voy a pedir de que no le cuentes nada a papá. Y mi mamá me dijo, mi hijo, yo quiero saber lo que está pasando, lo que te ocurrió, pero yo tengo que informarte desde antemano de que a tu papi yo no le oculto nada. Primero ella estaba declarándome de que su primera y más importante relación era la relación de esposa a un esposo. Y en este vínculo de relación no podía haber áreas oscuras. El ocultar las cosas, el ignorar las cosas, el no informar las cosas, estaba creando, vamos a decir, un pecado en contra de mi padre. Y ella me lo advirtió, me dijo, si me lo dices a mí, garantizadamente te lo estás diciendo a tu papá, porque yo se lo voy a revelar. Debemos de recordar de que aquí hay un orden de autoridad. Y el orden de autoridad tiene que ver de que el esposo es responsable delante de Dios. Y si la esposa le está ocultando al esposo cierta información que puede acelerar, agilizar o puede destruir su capacidad de poder cumplir la labor que Dios le había designado, ella está pecando en contra de él, porque le está ocultando algo. Porque el ocultarle no solamente es una forma de pecado, sino también es una forma de mentira. Y muchos de nosotros decimos, en vez de decirle toda la verdad, prefiero quedarme callado, porque mejor no digo nada. Y en realidad, ese tipo de silencio es el mismo pecado que la mentira. Y creo de que si nosotros vemos esta perspectiva aquí, tenemos que entender de que ese es el ambiente. Recuerde, el reino del enemigo, el reino satánico, su nombre es oscuridad, tinieblas. Y cuando nosotros mantenemos una ambigüedad, mantenemos nosotros un ambiente de silencio, un ambiente de ignorancia de un problema, literalmente estamos moviéndonos dentro de este marco, de este tipo de reino.
Porque en nuestra comunicación nosotros tenemos que comprender de que a las demás personas, especialmente con las que tenemos un pacto, nosotros no podemos ocultar. Mire qué problema es la que nosotros encontramos cuando estamos dando consejería. Se dice de que nosotros tenemos que oír los dos lados de la moneda. Tenemos que oír a los dos involucrados. Entendemos eso. Pero es bien complicado porque toda comunicación con gente que nosotros estamos teniendo que ayudar es como un asadón. La gente solo acarrea la información a su favor. Y como están sencillamente acarreando la información a su favor, lamentablemente lo que están haciendo es distorsionando la información, ocultando la información. Oculto detalles porque a través de ocultar esos detalles yo salgo más favorable en la información. Me miro más inocente, me miro más correcto. Y lamentablemente en ese proceso nosotros estamos pecando contra la persona que nos está dando, vamos a decir, la consejería o la guianza. Y por eso yo creo que es importante de que antes de comenzar en cualquier nivel de comunicación, estoy hablando en este tipo de situación, sea de corrección, sea de consejería, sea de seguimiento pastoral, cualquier forma, yo creo que es importante cuando nos sentamos con una persona o con una pareja para comenzar a hablar del problema, yo creo que es bueno advertir y decir, hermanos, yo no puedo ayudarlos a ustedes más allá de la capacidad de ustedes de poder ser transparentes conmigo. Ustedes pueden troncar, estropear, estancar el proceso de la salud de su matrimonio, de su familia, de su vida, si ustedes no clarifican, informan, no mantienen las cosas claras en la comunicación. Porque no solamente yo tengo que darla, vamos a decir, el valor de la voz, sino la gente tiene que darle valor a su voz. Ellos tienen la responsabilidad de ser claros, transparentes, informativos, honestos en su comunicación con nosotros. Porque, hermanos, cuando quedan esas áreas de ambigüedad, esos son hoyos, son cabidas donde el enemigo se puede meter y puede crear fortalezas en el proceso. Puede tener posesión de áreas que están en conflicto porque no hay transparencia. La transparencia, la verdad, manifiesta el problema y ahí podemos tratar con esa situación con el mismo enemigo y echar al enemigo de esta ecuación que estamos nosotros tratando. La tercera cosa es esta, que hay la verdad y hay medias verdades. Usted y yo sabemos, y no vale la pena redundar en esto, pero entendemos de que una verdad es 100% verdad. Cualquier grado de resistencia en la verdad, cualquier cosa que le quitamos nosotros a la verdad o le añadimos a la verdad, deja de ser la verdad. Y entonces tenemos que comprender de que en la comunicación no solamente es información, sino hay áreas donde nosotros también estamos caminando dentro de un proceso equivocado. Por ejemplo, muchas veces los halagos son una forma de manipulación de tal forma que altera la verdad. O podríamos decir aún el crear cierto nivel de desvalorización de lo que es la credibilidad y la vida. Miren, yo he tenido conflictos donde yo he tenido que confrontar cosas o he tenido que informar cosas. Y imagínense ustedes de que, digamos, yo en el contexto del círculo de una familia, de mi familia, imagínense de que mis hijos están pequeños todavía, Cindy viene conmigo y me dice, tu hijo se portó mal, me faltó el respeto.
o me habló o me respondió equivocadamente o me trató sarcásticamente o me trató equivocadamente. Y vengo yo, oiga bien, y vengo yo y le digo, dame las pruebas. Yo ahí estaría poniendo en tela de duda la palabra de mi esposa. Pero si en mi relación con mi esposa hay un nivel de credibilidad y ella viene y me dice, mira, tu hijo se portó mal, necesita que nosotros lo pongamos en disciplina, simplemente con el hecho de que yo creo que ella es lo que ella es, que ella nunca me ha mentido, nunca me ha manipulado, nunca ha exagerado, su palabra es fiel, simplemente con el hecho de que la palabra es fiel, debe llevarme a creer. Por eso es tan importante que nosotros, como vimos nosotros en el versículo número 11, la voz necesita tener un valor. Por eso lo más importante que nosotros tenemos en la vida, en el ministerio, más que los dones, es la credibilidad de nuestra propia palabra. Por eso nosotros no podemos ni ser ni evangelásticos, ni manipuladores, ni controladores, sino debemos de ser claros donde la palabra claramente nos ha enseñado, vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. Porque estamos tratando constantemente todos los niveles, no solamente a nivel familiar, personal, sino estamos en el ministerio, en las áreas donde estamos relacionándonos, estamos teniendo que tratar con mediación, confrontación, consolación, el poder afirmar a la gente, el poder tratar de llevar a la gente a una salud en sus vidas. Ahora, vayámonos al próximo punto. Aquí en el punto, en el capítulo 14, en el versículo 13, dice, por lo cual, el que habla lengua extraña, pida que le interprete. Estamos hablando, ese versículo claramente nos está hablando acerca del don, no de profecía, sino el don de lenguas. Y entendemos, y yo creo que todos ustedes comprenden claramente lo de los dones, pero lo voy a reenfatizar para poder aplicarlo a esta enseñanza. Las lenguas tienen dos propósitos fundamentales. Y por eso yo creo de que hay reglas que hoy en las iglesias se están fallando a las reglas. Miren, el primer propósito de las lenguas es una comunicación directa, sin obstáculo con Dios, por medio de la oración. Las lenguas son una forma de comunicación con Dios, es una forma de una conexión con Dios que no tiene ningún tipo de obstáculo. El enemigo no puede obstaculizar las lenguas, el enemigo no puede interponerse con las lenguas, porque es una comunicación directa con Dios. Y esa no necesita interpretación, porque mi espíritu está orando, mi espíritu se está comunicando. Y es un canal directo con Dios. Pero el segundo lado del propósito de las leyes es una forma de comunicación, de un mensaje a la congregación. Y entonces, ahí dice claramente, ahí en el versículo 13 dice, de que cuando hay un mensaje en la iglesia, en lenguas, es indispensable de que haya interpretación. Y la Biblia claramente dice de que si no hay nadie más que pueda interpretar, el que trajo el mensaje en lenguas es el que tiene que interpretar. Porque el pueblo, oiga bien lo que le estoy diciendo, el pueblo no puede quedarse sin el mensaje que Dios está enviando. Le estamos robando al pueblo el mensaje porque no estamos cumpliendo la labor que Dios nos ha designado. El gran pero aquí, y esto lo doy extra, no se lo voy a cobrar hoy. Esto es extra como un principio de regla.
Esta es la razón por el cual nosotros desde el púlpito debemos de tener mucho cuidado cuando vamos a permitir, voy a decir, la comunicación de lenguas. Mire, cuando tú y yo estamos en el púlpito y estamos con el micrófono, estoy usando mi mouse como micrófono como ejemplo, y estamos con el micrófono, es importante, oiga bien, y se lo voy a explicar, es importante de que nosotros tengamos mucho cuidado las lenguas que hablamos. Porque si es para oración, no hay razón del por qué yo tenga el micrófono para que la gente me escuche. Porque si voy a usar el micrófono en el púlpito, tiene que ser entendible. Esa es la esencia del capítulo 14. Tiene que ser entendible, tiene que ser comprendible. Por eso Pablo dijo de que es mejor hablar 5 palabras en entendimiento que 10,000 sin entendimiento. Porque el juego, el propósito de nuestro tiempo en el púlpito con el micrófono es de que todo lo que nosotros digamos sea entendible para edificación. Y cuando yo miro gente, y esto lo digo con quejalabanza, cuando yo miro gente, sea adoradores, predicadores, pastores, que están delante de la gente y empiezan a hablar en lenguas, pero no es ni oración ni es mensaje. Para mí hay una equivocación. Por eso yo creo que la palabra nos enseña eso, que debemos de saber cuál es el que estamos manejando. Porque cuando nosotros damos el mensaje en lenguas, tiene que ser interpretado, porque es para edificación del pueblo. El pueblo no comprende las lenguas, necesita la interpretación. Y entonces es importante el poder comprender esto. Pero cuando nosotros vemos esto, tenemos que entender de que hay muchos métodos, ahora sí voy a entrar a la clase de hoy, hay muchos métodos y hay muchas formas de comunicación. Cada uno de nosotros tenemos, pudiéramos decir, niveles de comunicación. Por ejemplo, cada uno de nosotros, nuestra comunicación está empapada por nuestro temperamento, nuestra personalidad, nuestra historia, sea buena, mala, heridas, éxitos, fracasos, dolores, los retos que nosotros hemos enfrentado, las situaciones que nosotros hemos enfrentado, empapan nuestra comunicación. Y es tan importante de que nosotros comprendamos de que a veces, aún entre Cindy y yo tenemos 42 años juntos, pero a veces hay problemas de comunicación. Miren lo que pasó. Cindy me está escuchando aquí porque ella está aquí. Esta semana, el domingo, Cindy iba para una iglesia, yo iba para otra. Y ella tenía que salir como 45 minutos antes que yo. Su servicio era primero y yo tenía que viajar hasta el otro lado de la ciudad y mi servicio era mucho más tarde. Y entonces, desde el principio del sábado en la noche, yo vi de que el vehículo de ella, su carro, necesitaba gasolina. Ya estábamos cansadísimos. El sábado en la noche habíamos llegado cansados. Y yo le dije a Cindy, mañana en la mañana yo te lleno el tanque. Y entonces, cuando me desperté, me puse a hacer un montón de cosas. Y le dije a ella, mira, ¿por qué no nos vamos unos 5 minutos antes? Y nos juntamos en la gasolinera. Yo te echo gasolina y te vas a tu culto, le dije. Y entonces, en todo este proceso, Vicky y ella iban a ir juntas a la iglesia, a donde ella iba. Y entonces, yo creí que yo estaba con mi arte de comunicación, estaba coordinando todo. Pero al final, creé un alboroto completo donde tuve 2 mujeres molestas conmigo
porque ninguna de ellas entendió mis instrucciones. Porque ellas, oiga bien, no estoy ni acusándome a mí ni acusándolas a ellas, sino ellas en su mente, ellas ya habían coordinado qué era lo que ellas iban a hacer. Y cuando yo me metí y traté de coordinar el que yo fuera a servirle a mi esposa, a llenarle el tanque de gasolina, todo se alborotó y terminamos todos en una, vamos a decir, caminando en una dirección diferente. No estábamos enojados ni molestos, pero estábamos confusos, todos, porque yo había dicho algo, ellos oyeron otra, ellas oyeron otras cosas, no entendieron lo que dije y al fin y al cabo era un alboroto donde ninguno de nosotros estábamos en la misma página. Ahora, ¿qué es lo que yo le estoy diciendo? Es exactamente lo mismo. ¿Cuántas veces nosotros nos comunicamos? Pero la persona no entiende. Y nosotros en nuestra mente, con todo lo que estábamos, vamos a decir, viviendo, nuestra forma de pensar, nuestra forma de hacer las cosas, estábamos diciendo algo, pero la persona ni entendió papa, no entendió nada. Y es porque muchas veces nosotros venimos acarreando sentimientos, prisas, personalidad, temperamento, heridas, dolores, estamos troncados con algunas cosas y todo eso se interpone en una comunicación eficaz. Ahora, ¿qué es lo que nos enseña este versículo aquí, el versículo 13? Donde dice la frase, pida que se le pueda interpretar. ¿Qué significa eso? Debemos de acostumbrarnos de que cuando damos ciertas instrucciones, debemos de tratar de dar un tiempito para poder preguntar, ¿qué fue lo que te dije? ¿O qué entendiste de lo que te dije? No quiero tener un malentendido contigo. No quiero hacerte responsable de algo que dije, pero tú no comprendiste. Y tal vez por la prisa que yo tenía o mi temperamento, que estoy acelerado, no llegamos a un acuerdo con lo que habíamos dicho. Ahora, pregúntese, ¿cuántos de nosotros enfrentamos esas crisis de comunicación? Porque no hemos parado un momentito y no hemos dicho, ¿qué fue lo que dije? ¿Entendiste? O comprendiste? ¿O qué fue lo que no comprendiste de lo que dije? Porque creo que si nos tomáramos esos segunditos, podríamos eliminar muchos malos entendidos con simplemente crear la propia interpretación. Mire, Cindy y yo fuimos a una clase de comunicación hace años atrás. Comunicación interpersonal. Y lo que nos enseñaron fue de que cuando las cosas son bien importantes de comunicación, es importante que dejar que la persona diga todo lo que tiene que decir. Y uno voluntariamente responde diciendo, déjame ver si entendí lo que dijiste. Y repetir. Tal vez en otras palabras, con otros contextos, tal vez con nuestra forma de pensar, para asegurarnos de que hay una transparencia y hay vamos a decir, estamos cazando en nuestro nivel de comunicación. Y esto es lo que pasa muchas veces en muchos matrimonios, en muchas relaciones donde se ha dicho cosas y ahora estamos creyendo otras cosas porque no comprendimos correctamente lo que la persona dice. Este es un problema increíblemente fundamental de la comunicación. Y si la persona dice, no es lo que yo dije, entonces yo tengo que parar y dejar que la otra persona pueda repetir en otras palabras lo que dijo para asegurarme de que comprendí. No solamente comprendí mentalmente, óigame bien, sino comprendí emocionalmente. Porque aquí es donde los malos entendidos llevan a los problemas relacionales entre dos personas. Miren, cuando estaba pastoreando Cristo Centro de Guatemala, me recuerdo que teníamos en la iglesia, teníamos dos familias que eran un total de casi 90 personas. Dos familias
que en las dos familias eran como 45 personas por familia. Y dos nueras, que no eran ni sangre, sino eran nueras, tuvieron un malentendido. Y las dos familias ya se estaban peleando con ganas de irse de la iglesia. Cuando reuní a los 90 y los senté y senté a las dos nueras en medio, les dije, ahora hablemos del problema. En cosa de 4 o 5 segundos se resolvió el problema porque era simplemente un malentendido. ¿Cuántas veces nosotros hemos sufrido por este principio? Porque claramente el Señor nos está enseñando que cuando hablemos debemos de hablar con la intención de ser de bendición, de poder ser comprendibles para poder verdaderamente empoderar a la gente y no limitar a la gente. Ahora, saltémonos al próximo versículo. 1 Corintios 14 y 19 dice, pero en la iglesia más quiero hablar 5 palabras, ya mencioné este versículo, con mi sentido, para enseñarle también a los otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Miren, creo que aquí voy a meter este concepto, pero dentro del marco de la predicación. Muchos de nosotros, y yo vengo de vamos a decir, esta línea histórica, porque mi papá era kilométrico. Cuando uno le decía a mi papá, le doy 1 hora para predicar, él pasaba 1 hora molesto, alegando de que solo tenía 1 hora para predicar. Y nosotros le decíamos de que él predicaba el evangelio eterno que nunca se terminaba, ¿verdad? Y creo que he descubierto de que cada uno de nosotros, estoy aplicando esto de la predicación a lo que estoy diciendo aquí, es de que nosotros tenemos que comprender de que necesitamos estar sabios y entendidos en dónde estamos y con quién estamos. Porque debemos de ser sabios en comprender de que el nombre del juego es ser comprendidos. No es la cantidad de palabras que voy a hablar, sino la efectividad en el entendimiento, el poder transmitir la palabra de verdad, el poder transmitir la comunicación y ser comprendidos eficientemente. Porque creo de que toda mujer, y lo digo desde la perspectiva de matrimonio, toda mujer y todo hombre necesitan comprenderse en su estilo de comunicación. Y aquí es donde causa problemas, por ejemplo, en algunos hogares, porque hay hombres estoicos, parcos, me incluyo dentro de ellos, donde somos mejor para escuchar que para hablar. Y hay muchos hombres y nos reímos de ese tipo de hombre porque la esposa viene y le hace una pregunta y la respuesta es sí, tal vez, bien, mal. Son respuestas de una sola palabra. Y a veces eso frustra a una mujer y la lleva a un extremo al otro, porque la podría llevar a un punto donde deja de hablar o la lleva al otro punto donde siente que como no está siendo escuchada, tiene que hablar más y tiene que hablar más y tiene que hablar más y eso más cierra el corazón del hombre. Y yo creo que aquí es donde nosotros tenemos que comprender esto. Oiga bien, yo que soy más controlado en mi comunicación, yo tengo que aprender a ser más comunicativo. Que la necesidad de mi esposa es de detalles. ¿Dónde, cómo, cuándo, para qué? Y, y ella necesita comprender de que a mí no me interesan tanto todos los detalles. Que yo quiero más, vamos al final, vamos a la resolución, vamos a cuál fue el resultado. Todos los
todas las etapas que tú cruzaste, yo no necesito saber de ellas. Me gusta más llegar al final. Y creo que necesitamos encontrar un balance. Me recuerdo la frustración de Cindy cuando estábamos jóvenes en nuestro matrimonio. Yo venía de un viaje, por ejemplo, y aquella queriendo conectarse conmigo, entender mi viaje, participar de mi viaje. Ella en el camino de regreso del aeropuerto venía y me estaba básicamente preguntando todos los detalles del viaje y me frustraba. Y ella tuvo que aprender a darme el espacio, a aterrizar. Y después, con un poco de tiempo, cuando yo ya estaba más relajado, yo empezaba voluntariamente a contarle todos los detalles del viaje. Y creo que esto es algo bien interesante que nosotros necesitamos aprender a manejar el uno con el otro. Porque si vamos nosotros a llevar a una comunicación correcta, interpersonal, porque eso es lo que estamos hablando, necesitamos descubrir de que lo que es importante es aprender a comunicarnos eficientemente con la persona que nos está escuchando. ¿Cómo necesita la persona entender? Y a mí me ha pasado, y tal vez este es uno de mis peores problemas ministeriales que yo he tenido en mi propia vida. Tal vez esto ha sido la razón más problemático en mi propia vida. Es esto, de que cuando una persona me empieza a hablar, a veces eso me vuelve un poquito desesperante y empiezo yo a tratar de acelerar el proceso. Y Cindy constantemente viene y me dice, Darío, bájale el ritmo, escucha estas cosas que te está diciendo esta persona, son importantes. Y entonces creo que es importante que nosotros podamos empezar a aprender este nivel de lo que la Biblia aquí está llamando interpretación, porque es importante de que yo hable eficientemente, que la persona pueda escuchar. Que nosotros podamos darle a la persona el lugar que le corresponde para poder entender y comprender lo que se está transmitiendo. Ahora, ¿por qué no ah, nos saltamos ahora al próximo punto que creo que es importante? De que muchas veces nosotros nos cuesta la comprensión porque no tiene que ver con la cantidad, sino más la calidad. Y necesitamos nosotros aprender de que todas hay una degradación de la comunicación en una forma regular, constante. Hay 4 etapas y los tienen ustedes en sus notas y para eso lo puse en las notas para que no tengamos que parar en este proceso. Pero aquí hay una filtración natural de eso. Y entonces, imagínense, hay 4 etapas. La primera, lo que yo quiero decir. Lo que yo quiero decir. Lo que yo quiero decir. Muchas veces lo que yo quise decir está controlado por el hecho de que yo mismo no tengo cualidades de comunicación. A mí me faltan palabras para poder expresar algo o me faltan la capacidad de poder ser claro en la comunicación por mi propia limitación. Aunque yo quise decir algo, aunque yo quise decir algo, no me salió como yo quería decir. ¿Cuántos de ustedes se han encontrado con eso en sencilla comunicación? Yo creo que todos estamos limitados por eso. Pero aquí el problema es no solo lo que quise decir, sino lo que dije no es exactamente lo que yo quise decir. Y aquí hay una confusión, hay una degradación de la comunicación, donde se ha filtrado qué realmente fue lo que dije. Y ya después, cuando la persona escucha lo que dije,
Recuerde, lo que quise decir fue una cosa, lo que dije fue otra cosa, y después, lo que realmente la otra persona empezó a escuchar, porque hay otra filtración en ese proceso, hay una filtración en ese proceso de tal forma que lo que realmente dije y lo que la persona emocional, mental, en su capacidad entendió fue otra cosa totalmente diferente. Y ahí es donde viene la degradación del nivel de comunicación. El nivel de comunicación. Porque fundamentalmente la comunicación muchas veces es una expresión de todo lo que nosotros somos, de todo lo que traemos, de todas nuestras experiencias, de nuestras heridas, dolores, rechazos que nosotros hemos vivido en nuestra propia vida. Y ese es realmente el problema de la comunicación. Ahora, quiero saltarme al versículo 20. Dice aquí, hermanos, no seáis niños en el sentido, sino sed niños en malicia, empero perfectos en el sentido. Mucha de la salud en la comunicación tiene que ver con la forma que nosotros respondemos ante la comunicación. Muchos de nosotros entramos a una conversación, a una comunicación, entramos a un nivel de conversación, sea correctivo, sea restaurativo, sea instructivo, sea mediador. Y lamentablemente ya llegamos a la conversación predispuestos a algo. Y eso tiene que ver mucho con lo que hemos experimentado en el pasado. Esa predisposición nos predispone a bloquear ciertas cosas que para nosotros no queremos tocarlas, no queremos confrontarlas, no queremos ser tratados en ese nivel. Y entonces aquí la palabra nos está diciendo claramente de que nosotros necesitamos comprender, de que nosotros debemos de guardar nuestro corazón y ser inocentes en nuestra inocencia en el proceso de la comunicación. Que lleguemos para poder recibir, no solamente pudiéramos decir la corrección o dar la corrección, sino que también nosotros podamos procesar correctamente la situación de mediación, de corrección, de instrucción, cualquiera que sea. Es tan importante que lleguemos con una mente positiva, que lleguemos con un corazón abierto, con un corazón positivo, que no lleguemos predispuestos hacia el mal, porque lamentablemente eso nos va a cerrar. Y eso muchas veces tiene que ver con la forma que nos han tratado en el pasado. Yo les dije el mes pasado de que cuando a mí me toca confrontar, que a nadie le gusta, incluyéndome a mí, nos cuesta confrontar a la gente, nos cuesta enfrentar crisis. Y entonces, ¿qué pasa? Lo que es importante es de que yo pueda poner a la persona en un lugar de ventaja sobre mí. Por ejemplo, muchos usan su escritorio grande, su posición de influencia, su posición de autoridad para intimidar a la otra persona. Yo no hago eso. Yo usualmente me gusta sentarme cara a cara con la persona, vamos a decir, o en un comedor o en una sala, y ponerlo cara a cara en un lugar donde él se sienta cómodo, para poder tratar esto, para que no haya una predisposición, porque de nada sirve que yo corrija a alguien si en su mente y en su corazón no solamente hay un nerviosismo, sino una predisposición. Va a cerrar su corazón, no va a permitir de que la resolución sea tratada correctamente. Y creo que esto es bien importante que nosotros lo hagamos.
Siempre preferir a otra persona. Nunca, mire, si estamos corrigiendo, mediando, confrontando, nosotros por nuestra posición la tenemos por ganar. ¿Por qué tenemos que imponernos nosotros? ¿Por qué tenemos que nosotros tratar de encontrar un lugar alto en honor? Sino darle a la persona ese lugar de comodidad, porque realmente lo que estamos buscando son resultados. No estamos buscando sencillamente probar que nosotros estamos bien. Porque, recuerden, si es una corrección, si es una instrucción, si es una mediación, lo que estamos buscando es una resolución. Y nosotros debemos de tratar de mantener lo más posible correctamente el ambiente para poder llevar a una resolución. Y si eso significa que nosotros tenemos que tomar yo necesito menguar para que él crezca, yo necesito hacerme vil para que él sea honorable, necesito hacerme tonto para que él parezca un sabio. Ese es el precio del ministerio. Ese es el precio. Y creo que es lo mismo como padre o como esposo. Es necesario que nosotros guardemos nuestro corazón. Y por eso la palabra dice que debemos de ser como niños, mansos, humildes, en el sentido, para que nosotros podamos cumplir la labor que el Señor nos ha encomendado. Ahora, ¿por qué no vamos al punto número 2, que creo que es bien importante? Hay formas o hay estilos de comunicación que son bien importantes que nosotros siempre mantengamos en mente. Por ejemplo, se dice de que hay dos formas de comunicación, la verbal y la no verbal. Todos nosotros comprendemos este principio tan sencillo. Creo que las estadísticas más balanceadas se dice de que la comunicación verbal es el 30% de la comunicación y el 60-70% es no verbal. Si ese es el caso, creo que nuestro nivel de comunicación, es importante que nosotros comprendamos de que lo verbal no es tan, al final, el plus ultra de la comunicación. Porque lo no verbal tiene que ver con nuestro rostro, nuestra posición, la forma que nosotros nos comportamos, cómo nos vamos a sentar, dónde nos vamos a sentar. Porque con la no verbal nosotros estamos desarmando tal vez la resistencia. Con lo no verbal estamos abriendo el corazón de la persona. Imagínese que usted se va a reunir para tratar con una situación crítica en la iglesia y usted se sienta en su silla pastoral, en su escritorio pastoral, y usted está con los brazos cruzados, entra la persona y le dice, por favor, pase, siéntese. Inmediatamente ya la persona está troncado. Y ahí es donde nosotros si queremos desarmar este proceso, en lo no verbal, que es lo primero que comienza, como pararse, abrazar a la persona, saludar a la persona, el dónde me voy a sentar a comparación de la persona, cómo me voy a sentar con la persona para que podamos nosotros en una forma no verbal alcanzar un nivel de comunicación, de apertura para poder llevar la resolución. También hay cosas tan sencillas. Imagínese usted que lo que pasa en un domingo, en un culto. Cuando termina el culto, la gente quiere hablar con uno. Imagínese que usted tiene a una persona que necesita hablar con usted y usted durante toda la conversación está viendo el celular o viéndose el reloj. O en el caso mío, que como mido casi los 2 metros de altura, estoy viendo a todos los demás a la misma vez que estoy viendo a la otra persona. Todas esas formas son errores de comunicación no verbal que incomoda, desvalorizan, cierran el corazón de la gente.
Y en el principio, por ejemplo, en el concepto del principio de las relaciones, nosotros claramente establecemos en este concepto de que todo momento que nosotros tenemos con una persona individualmente, esa persona es la más importante que hay. Es una relación primaria. Eso sean 5 segundos, 3 minutos, 10 minutos, 20 minutos, lo que sea, ese momento que estamos con esa persona, conectada con esa persona es la persona más importante. Y creo de que ese sentido de comunicación no verbal, donde yo le estoy diciendo a la persona, tú eres lo más importante para mí hoy. En este momento no hay nada ni nadie más importante que yo. Y aunque uno pueda pedir perdón y decirle, fíjate que tengo que mandar un texto bien rápido. Miren, todos ustedes tienen diferentes eventos en Zoom. Yo estoy seguro de que el 90% de todos los que son parte de este discipulado tienen Zoom. Le pregunto, ¿qué siente usted cuando una persona no pone su pantalla? Y oiga bien, estoy también hablándole a los que en este discipulado están sin su cámara encendida. Yo sé que algunos tenemos unas 2 personas que están trabajando bivocacionalmente y tienen que hacerlo, pero yo sé que ellos ven los videos después. Sé de que hay momentos fuera de orden, pero hay algunos de nosotros, oiga bien, que usted está en su casa o usted está en su oficina, pero como quiere hacer otros trabajos a la misma vez, apaga su cámara. Ahora, ¿qué mensaje no verbal está mandando usted? Es exactamente lo que le estoy diciendo, porque podría ser una clase en vivo. El maestro está dando una clase y usted está viendo una revista, usted está haciendo su trabajo en la computadora. Es el mismo tipo de comunicación no verbal, donde rompe y corrompe el valor de la comunicación. Y entonces creo que es imperante de que nosotros podamos entender de que si queremos avanzar en el nivel de comunicación, tenemos que darle el entendimiento también a ese mensaje no verbal. Ahora, el otro problema es esto, y aquí no sé exactamente las estadísticas, pero usted y yo sabemos que tiene mucho impacto. Y este es que el mensaje verbal no todo se recuerda. Miren, yo le garantizo, todos ustedes predicadores, llegaron los miembros de su iglesia a su casa el domingo en la tarde, y voy a decir, el 50% ya se olvidó completamente el mensaje. ¿Y de qué habló el pastor? Estuvo bueno, pero yo no me recuerdo. ¿Cuál es el impacto aún de la comunicación verbal? Y lamentablemente le voy a decir, mucha gente no está dándole valor a la palabra. Pero también a veces ustedes y yo sabemos de que cuando un miembro de una iglesia tiene un problema con el pastor no resuelto, el pastor puede hablar y la otra persona básicamente se desconectó porque tiene un problema. Y estos son conceptos que son importantes que nosotros podamos entender. Que por eso es nuestra responsabilidad. La Biblia dice, si yo sé que alguien tiene algo contra mí, yo debo dejar mi ofrenda en el altar y debo de ir a arreglar el problema. ¿Por qué? Porque mi labor se está estropeando si yo no resuelvo este problema. Voy a estar hablando al aire, voy a estar, no van a ser palabras, sino van a ser babas que van a caer a tierra. Porque no estoy cumpliendo con lo que el Señor me está pidiendo. Y es tan importante porque las estadísticas dicen aún
de que el 70-75% de lo que la gente oye no lo recuerda. Ahora, imagínense todo ese problema dentro del concepto de la comunicación. Ahora, quiero rápidamente caminar hacia adelante para que podamos terminar este tema hoy. La segunda cosa es bien importante. 1 Corintios capítulo 14, versículo 26 dice, hay pues, hermanos, cuando os juntéis, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Ahora, aquí está bien importante. Miren, esto no solo nos está hablando de los diferentes niveles y estilos de comunicación, sino también habla de intereses, habla de dones y capacidades e intereses. Miren, yo siempre he creído de que no hay mejor estilo de liderazgo en una iglesia que el liderazgo múltiple, el ministerio en equipo. Yo lo defiendo a capa y espada, porque yo creo de que dos siempre son mejores que uno, tres son mejores que dos, pero cuando vemos nosotros la cualidad de los dones, la capacidad, miren, cuando pastoreé Comunidad de Gracia encontré esto interesantísimo, porque a veces en equipo pastoral nosotros decidíamos de que íbamos a predicar X tema el domingo en todas las congregaciones. Y me quedé tan sorprendido de la riqueza, de cómo diferentes dones pueden ver un solo versículo y sacarle tanta riqueza desde diferentes perspectivas. Y eso no hace un problema, sino hace una bendición para la iglesia, porque hay diferentes dones que se están manifestando. Y entonces, lo que aquí Pablo nos está diciendo es algo interesantísimo, porque todos nosotros podemos aportar algo, porque lo vemos desde una perspectiva diferente. Lo estamos analizando de una perspectiva diferente. Entonces, nosotros no podemos ver nuestro estilo y nuestra forma de comunicación como la única forma, sino debemos de valorar la capacidad que hay en otro, porque la otra persona con sus dones y sus habilidades tiene una perspectiva muy diferente, aún dentro de una crisis y dentro de una resolución de problemas y una mediación. No podemos desvalorar eso, sino debemos de comprender de que ellos realmente están trayéndonos una riqueza tremenda. El problema con el liderazgo singular en una iglesia es de que solo nos ponemos a ver lo que es favorito para el pastor y el estilo del pastor. Y nos está limitando. Ahora, saltémonos al versículo 29 y 30. Dice, asimismo, los profetas hablen dos o tres y los demás juzguen. Y si a otro que se estuviera sentado fuera revelado, cae el primero. Ahora, ¿no le parece de que esta es una imagen increíble de la comunicación? Imagínese usted que podría ser que delante de usted estén dos personas peleadas o podrían haber 10 personas peleadas. ¿Cómo va a haber orden en la resolución del problema si nosotros no permitimos y honramos el aporte de cada persona? Cada persona necesita tener la oportunidad de aportar en cada una de las situaciones, porque ahí es donde se encuentra. Miren, en una de las crisis, y me voy a tomar 2 minutos para contar esta crisis. Cuando estaba pastoreando Cristocentro de Guatemala, literalmente no tengo tiempo de meterme en los detalles, pero se desarrolló un grupo dentro de la iglesia que estaba literalmente practicando una hechicería evangélica. Una cosa espeluznante.
horrible, incomprensible, una cosa terrible que si tuviera media hora lo contara. Y lo que hice yo es de que estaba empezando, me había entrevistado con varios de los que eran parte de este grupo, pero cada uno me daba exactamente la mismísima palabra, como si ellos lo habían ya practicado, qué respuesta iban a dar. Y entonces lo que hice fue llamé a varios ministros y hice un consejo y empecé a traer a cada uno de ellos para una entrevista. Y de repente, miren, se empezó a destapar la olla. Y era porque cada persona se le permitió estar en un sentido seguro, especialmente no los líderes que estaban creando esto, sino más los seguidores. Estaban seguros, eran amados y empezaron ellos a destapar la olla y empezar a contar todas las cosas que estaban haciendo desde la perspectiva de una comunión con muertos, que hasta terminaron los muchachos acostándose con las muchachas y teniendo relaciones sexuales. Fue una cosa horrible. Pero todo se dio porque dimos oportunidad de que cada persona en comodidad empezara a abrir su corazón. Y eso empezó a destapar la olla, empezó a destapar la fuente para que pudiéramos verdaderamente comprender qué se estaba dando. Y creo que es importante de que nosotros entendamos de que hay que darle el lugar a cada persona para poder tener un tiempo de que ellos también se puedan comunicar. Y por eso la Biblia dice, si alguien tiene algo nuevo que decir, el otro calle. Pero ¿qué pasa con muchos de nosotros? Insistimos en tener la palabra, insistimos de que nosotros tenemos la razón, que nosotros tenemos la verdad, que nuestra verdad está patentada. Y estamos limitando la resolución del verdadero problema. Porque no hay esa capacidad de poder hacer. Y creo que es importante de que nosotros nos llenemos de sabiduría en cómo poder hacer. Porque aquí me encantaría introducir, por ejemplo, la resolución del conflicto entre David y varias situaciones. Por ejemplo, el de Abigail es para mí me deja boquiabierto, porque vemos una mujer proactiva, una mujer que no dejó intimidarse por la situación, sino proactivamente decidió darse resolución al problema. Pero cuando usted mira, cuando ella se le acerca a David, David venía como un animal salvaje, molesto, iracundo, listo para matar. Y ella con su respuesta bajó el furor. Y si usted lee la respuesta ahí, por ejemplo, ella se le acerca le habla con respeto y después le dice, ¿puedo hablar a su oído? Hay cosas que no necesitamos nosotros sacar en la comunicación afuera, que son cosas que podemos tratar de uno a uno, al oído. Y lo que eso guardó la imagen de David como líder. Porque si él hubiera tenido que tomar decisiones en público bajo una presión, él no hubiera hecho eso y no lo hubiera podido alcanzar. Ahora, vayámonos al punto número 3 para poder tratar de terminar en el tiempo correcto. Quiero dejarlos con varios consejos. Hay comunicaciones que se pueden volver un verdadero torbellino y pueden llevar al fracaso, al hundimiento, el proceso que debemos de mantener. Ahí es donde nosotros tenemos que comprender de que nuestra actitud, nuestra forma de ser es más importante que la comunicación. Y a veces nosotros no sabemos distinguir el uno del otro. Imagínense que si tuviéramos que corregir, confrontar, instruir a alguien y
lo hacemos desde una perspectiva ya iracunda. Ya en nuestra vida hay un torbellino, en nuestra vida hay una crisis a causa de lo que está pasando. Eso nos va a socavar la capacidad de poder traer resolución al problema. Y lamentablemente esto nos lleva a nosotros a una situación conflictiva en nuestra vida. Una situación conflictiva en nuestra vida que no nos permite el poder cumplir lo que el Señor nos ha llamado a hacer. Ahora, cuando nosotros cambiamos nuestra actitud, lo que hace es empieza a crear un proceso de confianza, de descanso, donde somos accesibles y nos da la capacidad de resolución, de resolver el conflicto a través de una comunicación eficaz. Es que, hermano, miren, estos principios son sumamente muy paralelos. Y por eso es tan importante comprender de que los principios que Dios ha establecido para los dones son parte de un proceso de poder comunicarnos correctamente como líderes espirituales y no necesariamente como carnales. Ahora, termino con este punto número 4 y los 6 Cs que lo dejo como una forma de declaración. Las 6 Cs de una comunicación efectiva, que básicamente va a ser un resumen de todo lo que hemos venido viendo ya por varias horas. La primera, aprender de que necesitamos conexión, conectarnos con las personas. Miren, la predicación eficaz, sean 5 personas o sean 50,000 personas, es tener la habilidad de conectarnos desde el púlpito, que la gente sienta de que estamos en una sala, solo 2, 3 personas hablan. Que aunque hayan 50,000, cada persona está percibiendo de que nosotros estamos en su sala comunicándonos solamente con ellos. Y es tan importante encontrar ese lugar de accesibilidad, encontrar ese lugar de conexión con esas personas, para que podamos nosotros verdaderamente encontrar la efectividad de nuestra comunicación. La segunda, control. La comunicación no es un ámbito para tratar de controlar a la persona. El sabio que sabe edificar su casa, el sabio que sabe poner todas las piezas, sabe guiar correctamente. Nosotros no somos pastores de cabras que arriamos. Somos personas que tenemos que aprender a guiar por medio de nuestra comunicación. Y el que oye mi voz, me sigue. No es algo que es forcivoluntario. Y entonces, no estamos ahí para controlar la situación, mucho menos para controlar las emociones. Lo que es importante es de que a veces nosotros podamos hasta empoderar que la persona pueda describir qué es lo que está percibiendo y qué es lo que está sintiendo en ese momento. Porque a veces cuando las emociones controlan el corazón y la mente, las palabras no son comprensibles. Y a veces es necesario manifestar las emociones. Y óiganme mujeres de las que están conectadas. La pregunta más terrible para un esposo es preguntarle a su esposa, ¿cómo te sientes? Porque es una caja de Pandora que a veces abre las compuertas y se vuelve una catarata. Increíblemente difícil. Y tenemos que aprender de que nosotros tenemos que controlarnos a nosotros mismos, pero no controlar a la otra persona. Tercero, claridad. Todo lo que nosotros comunicamos debe ser lo mejor posible para que sea claro. Nuestro objetivo es no asumir que la persona entiende.
sino crear un proceso natural a través de preguntas y respuestas para que haya una claridad en la comunicación. El error de mucha de la comunicación, y yo he cometido este error, que entro asumiendo que yo ya sé la verdad. Y creo que es importante que a través de preguntas y respuestas la persona pueda declarar la verdad. Ahora, recuerde que en las clases previas donde hemos hablado de la corrección y de la restauración, usted tiene que recordar que yo puedo acercarme a una situación, digamos de que un joven de la iglesia cometió un error. Yo puedo llegar con el joven y decirle, aquí tengo las pruebas, te agarré con las manos en la masa. O yo puedo llegar y empezar a hacerle preguntas a la persona y dejar que la persona confiese su pecado, su error. Porque el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Como ya lo he dicho, la confesión voluntaria es el 90% del proceso de la corrección. Pero si yo ya llego con la prueba, la persona no confesó, perdí la oportunidad para que la persona pudiera confesar. Y por eso es tan importante de que yo pueda establecer este proceso claro de preguntas y respuestas para clarificar la situación y llevar a una resolución. Cuarto, criticismo. Muchos de nosotros nos gusta criticar y lo hacemos a través de tal vez las palabras que usamos, nuestras intenciones o la manera de decir las cosas o aún las palabras. Por ejemplo, usted sabe, podría usted hacer la diferencia entre mentiroso y mentira. ¿Dices una mentira o eres un mentiroso? Y creo que es bien importante hacer la diferencia. Quinto, el cambio. Nosotros no nos comunicamos simplemente por comunicar. Esa es una pérdida. Hay un objetivo, hay una meta. Y la meta siempre es la transformación, el cambio. Miren, ahí está el problema de la predicación. Muchos predicamos para informar, para añadir al conocimiento, a la mente. Muy poco de nosotros realmente predicamos hacia un cambio, donde le estamos dando a la gente las herramientas para una transformación, para las herramientas para un cambio en su propia vida. Y creo que es importante de que podamos darle lugar a la transformación y al cambio a través de una comunicación correcta. Recuerde, la forma que la persona se siente, la forma que va a caminar hacia una transformación. El amor. Muchos por eso se esconden. Ignoran, huyen del conflicto porque no miran una forma, un camino para poder cambiar. Porque la comunicación no fue diseñada para eso, sino más es para probar yo bien, tú mal. Yo en lo correcto, tú en lo incorrecto. Y eso no lleva a un cambio, sino lleva a una autodefensa que va a limitar a la persona de poder cumplir. Y por último, la comunidad y el compañerismo. La comunicación es una herramienta que debe de unir y no dividir. Por eso, imagínese usted de que la Biblia condena tan terriblemente el chisme, porque el chisme es una forma de división, de crear duda, de crear contienda, y entonces nos limita del cumplimiento de lo que Dios quiere hacer. Mientras que cuando nosotros comunicamos y a través de cualquiera de estas formas que hemos venido mencionando, todo es con el propósito de que cuando terminemos de hablar, podamos traer ese problema a una resolución. Puede haber una oración, puede haber un beso, puede haber un abrazo,
una restauración a lo que teníamos nosotros antes. Y entonces creo que es importante que cada uno de nosotros podamos realmente comprender de que el Señor ha puesto delante de nosotros unos dones tremendos. Y lo tremendo, oiga bien, los dones son tan interactivos en la comunicación como, por ejemplo, el don de conocimiento y el don de sabiduría, el don de la revelación. Imagínense qué tremendo sería que nosotros pudiéramos ser guiados por los dones en todo el proceso de la resolución, de la confrontación, de la corrección, de que Dios pueda revelar, como lo hizo en el Antiguo Testamento con tantos, como lo hizo allá en el libro de los Hechos, cuando se estaba recibiendo la ofrenda, pero gente estaba trayendo mentirosamente la ofrenda al templo. Y el Espíritu Santo lo reveló. Y hubo una claridad y una oportunidad de un arrepentimiento, pero como no hubo un arrepentimiento, el Señor cortó a los malhechores de la misma iglesia. Pero la comunicación dio una oportunidad a un cambio. Todo tiene que ver con querer resolver el problema correctamente. Y entonces, hermanos, espero de que un tema tan diferente como este realmente sea de bendición para cada uno de ustedes y que ustedes puedan asimilar y puedan tomar en todas las situaciones de conflicto dentro del ministerio. Usted pueda tomar este tipo de enseñanza y pueda ayudarlo a usted a llevar una situación divisoria a la conciliación, la unidad y la sanidad. Y entonces creo que es importante eso. Ahora, antes, solo quiero dar la oportunidad si alguien tiene